¿Cómo discernir los falsos ministerios o los falsos pastores? Primeramente, el Señor Jesucristo nos advirtió con relación a los falsos profetas, falsos ministerios, particularmente en los últimos días. Entonces, Él dijo que un árbol se conoce por sus frutos. Todo ministerio da fruto. La pregunta es, ¿fruto para Dios o fruto para el hombre? Yo le llamo a estos falsos ministerios esculpidores de imperios. En realidad no son verdaderos estos ministerios. Muchas megas iglesias que existen en el planeta, como dice Pablo, usan el evangelio como fuente de ganancia. Y esas megas iglesias es un emblema de cuán grandes son sus egos. Entonces, ¿qué haría usted para determinarlo? Bueno, está todo aquí en las Sagradas Escrituras. Primeramente, yo le preguntaría a ese pastor o a ese ministerio, ¿cuánto tiempo tiene usted en el pastorado? ¿Cómo se llama la congregación que usted está pastoreando? Si está afiliada a un concilio, investigaría el concilio, la persuasión teológica de ese ministerio. Pregunta vital: si es una pluralidad pastoral, más de un pastor, lo cual es bíblico, ¿cuáles son los otros pastores que están en la iglesia? ¿Cuál es el gobierno de esa iglesia? El gobierno de una iglesia, según Filipenses capítulo 1 y muchos pasajes en el Nuevo Testamento, es una pluralidad pastoral, más de un pastor. Y el gobierno de una iglesia se lleva a cabo por medio de un ancianato y un diaconado. ¿Qué significa eso? Que los ancianos y los diáconos son el gobierno local de una iglesia. Aquí está la sabiduría de Dios. Porque un solo hombre no puede tener todos los dones. Una sola persona no puede atender las múltiples necesidades de la grey. Por eso que el apóstol Pablo habla y dice que él llamó a los ancianos para que se encontrasen con él. Recuerdan el capítulo 20 del libro de los Hechos, de Mileto a Éfeso, y ellos llegaron los ancianos y se convocó esa asamblea. Otra pregunta, en torno a la mayordomía, la parte económica. ¿Qué se hace con el dinero que se colecta en la iglesia? Es decir, si se colectan diezmos y ofrendas, ¿quién está encargado de eso? Porque los pastores no son llamados a administrar el dinero en la iglesia. ¿Recuerda en la iglesia de Jerusalén? Cuando hubo problemas de distribución de los bienes, ellos escogieron a los diáconos y los diáconos dieron la distribución. Otra pregunta importante: ese templo, esa iglesia que se piensa comprar, ¿a nombre de quién está esa congregación, ese templo? Porque si los miembros de la iglesia donaron dinero, diezmos y ofrendas, donativos, ese dinero, entre comillas, pertenece al Señor. Ese dinero no pertenece a los pastores y absolutamente a nadie. Es decir que esa congregación, ese edificio, esa propiedad, no puede estar a nombre de ninguno de los pastores. Ellos pueden firmar si cogieron un préstamo, pero eso tiene que estar a nombre de esa iglesia. Y las iglesias aquí en los Estados Unidos, Norteamérica, en todas partes del mundo, son ministerios donde no es para ganancias, sino es para benevolencia, para predicar, para atender a los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, esa propiedad no puede estar a nombre de nadie. Mire,
Yo conocí un pastor que compró una iglesia muchos años atrás y la puso a nombre de él. Llegó el momento cuando el pastor quería retirarse, porque estaba enfermo y demás. ¿Y qué hizo el pastor? Como toda la propiedad del templo, que valía creo que algunos $300,000 o más, él no quería irse de la iglesia sin que la iglesia le pagase. Entonces vendió el templo y tuvieron que darle, creo que fueron $150,000. Eso se podía evitar, ¿sabe? Estar seguro de que la propiedad no está a nombre de nadie. Esto es importante, amado, para que no le den gato por liebre. Entonces, estas son cosas que uno tiene que investigar y que tiene... alguna persona dice, a mí no me importa que sea, yo lo doy para el Señor, a mí no me importa. Sí, sí, debe de importarte, sí. Debe importarte. De la misma manera que cuando tú compras una mercancía, a ti te importa que te den calidad. Entonces, en torno al Evangelio, por cuanto estamos en los posteros días, amados, y hay tanta corrupción, tenemos que ser sabios y tomar sabias medidas. Entonces, le preguntaría también a ese pastor sobre su preparación académica. Usted no va a un médico simplemente porque le dice, bueno, él es un médico. Usted investiga, o sea, él es especialista. ¿Cuántos años está ejerciendo la medicina? Y cuando usted va a un médico y usted ve que ese médico es un poquito ambivalente, como que, como dice la expresión, no da pie con bola, ¿qué usted hace? Usted busca otro doctor, porque usted quiere un doctor eficiente. Entonces, en torno al Evangelio, hermano, por cuanto estamos en los posteros días, es importante nosotros no darle cabida a esta pila de charlatanes, de falsos pastores, maestros, evangelistas, falsos apóstoles y profetas, que lo que están haciendo es levantando grandes imperios. Luego ellos, cuando le da la gana, se retiran y desaparecen de la escena con millones de dólares, ¿verdad? Millones y millones de dólares. Entonces, por esa razón tenemos que discernir. Debe discernir, debe de hacer preguntas. Y si no está completamente satisfecho, satisfecha, simplemente tú buscas otra congregación que sea cristocéntrica. Así que ese es mi consejo con relación a cuando está buscando una nueva congregación y desea discernir.